Buenas noches, profesor Miguel Baez, compañeros, compañeras de equipo. La entrevista es brindar información sobre el potencial para contribuir al desarrollo integral de los alumnos y la comunidad educativa. Mi nombre es Abril Mena, quien da inicio a esta previa entrevista. Bueno, empecemos con la primera pregunta. Profe, ¿por qué eligió esta carrera? Muy buenas noches, señoritas, jóvenes. Primero que nada, gracias por la invitación. Buenas noches. Me presento con ustedes. Soy el profesor Miguel Ángel Báez Jiménez. Soy maestro de telesecundarias desde hace 18 años y los últimos 7 he desempeñado la función de asesor técnico pedagógico. Respondiendo a la primera pregunta, ¿por qué elegí la carrera de docente? Tengo dos situaciones o dos motivos principales por los que escogí esta carrera. La primera es porque toda mi familia es de maestros, desde mis abuelos, mis tíos y mis papás, ambos. Entonces, desde muy joven yo crecí rodeado de todo esto que es el ser maestro, exámenes, planeaciones, boletas, normatividad, etcétera. Desde muy pequeñito, mis papás, cuando pedían algún permiso para no ir a la escuela, me llevaban a mí para cuidar a sus grupos de primaria. Entonces yo desde los 15, 16 años, pues ya estaba dando clases a niñitos de primaria y pues eso me dio muchísimas ventajas, ¿no? Muchísima experiencia sobre todo. Y la segunda situación es porque cuando era muy chiquito, cuando iba en quinto de primaria, por azares del destino, mi papá fue mi maestro y me inspiró. Yo al verlo dar clases, como era un gran maestro, yo me sentí inspirado y soñaba con que algún día iba a ser igual que mi papá. Entonces, principalmente esos son los dos motivos que me determinaron a elegir esta carrera y no me arrepiento, me siento muy orgulloso de ser maestro. Ok, ¿cuál ha sido su mayor reto dentro de la docencia? Bien, el mayor reto que he tenido de docente ha sido el adaptarme a los cambios generacionales. Hace 18 años que yo inicié como maestro, estaba muy pequeñito, yo me titulé a los 20 años, terminé mi licenciatura y a los 21 años ya estaba dando clases. Eran otros tiempos, los alumnos eran diferentes, pero sobre todo los papás eran muy diferentes. Los papás confiaban en el trabajo del maestro y lo apoyaban. Si el maestro le hacía alguna observación al alumno, el papá la reforzaba. Y entre los dos hacíamos equipo para mejorar el desempeño del alumno. Desafortunadamente en los últimos años ha sido todo lo contrario. Ahora, si al alumno le va mal en calificaciones, la culpa no es del alumno, la culpa es del maestro. Y entonces el papá, en lugar de reforzar la educación de su hijo, lo empodera y le dice: no te preocupes, mijito, el maestro es el que está loco, no te entiende, no te apoya, no te pone atención, la trae contigo, te reprueba, y el culpable es el maestro, ¿no? Entonces ese ha sido el mayor reto, el adaptarme a cómo trabajar con estos nuevos papás que son muy jóvenes. Tenemos papás jovencitos de 22, 25 años que ya tienen hijos en la secundaria y es bien difícil trabajar con ellos. Gracias. La tercera pregunta que tenemos es: ¿cuáles fueron las cualidades que le ayudaron a destacar como profesor? Muchas gracias. Pues no sé si he destacado como profesor, pero lo que me ha ayudado a desarrollar mi trabajo de la mejor manera ha sido que desde muy niño, cuando aprendí a leer, que por cierto mi mamá fue quien me enseñó, desde que yo aprendí a leer a los 5 o 6 años, siempre he estado pegado a los libros. Toda mi vida he estado leyendo, hasta hoy sigo leyendo. Y yo creo que eso me ha abierto muchas puertas, me ha enseñado muchas cosas que no se aprenden en la escuela, que no se aprenden en la universidad, que no se aprenden en la normal. Los libros me han abierto muchos aprendizajes. Y por el otro lado, también el prepararme de manera integral para atender a mis alumnos. Hay cosas que en la escuela no te enseñan. Por ejemplo, no te enseñan cómo dar una clase de artes, cómo dar una clase de inglés, cómo hacer una reunión con padres de familia, y eso pues hay que aprenderlo uno en otros lados, en cursos, en talleres, etcétera, para que cuando te toque estar frente a los alumnos, pues no te centres únicamente en los conocimientos, que son muy importantes,
pero también brindarle oportunidades artísticas, oportunidades creativas, etcétera. Entonces, yo creo que una de las grandes herramientas que me ha ayudado es seguir aprendiendo siempre. ¿Qué es lo que espera que sus alumnos piensen de usted el día de mañana? Pues más que espero que piensen es sobre todo qué me gustaría dejarles, ¿no? Yo siempre a mis alumnos les dejo lo mejor de mí. Siempre todo lo que hago, todo lo que enseño, todo lo que platico con ellos, incluso si es que llego a veces a llamarles la atención, siempre lo hago por el bien de ellos. Jamás lo hago para lastimarlos, para herirlos, ni mucho menos, ¿no? Y he tenido de todo tipo de alumnos. He tenido alumnos muy buenos, muy destacados en deportes, en escolta, en banda de guerra, en ajedrez, en actividades académicas. Y a lo mejor si les preguntas a ellos qué piensan del maestro Miguel, pues a lo mejor te den buenos comentarios. Pero he tenido alumnos también muy tremendos, muy indisciplinados, muy irrespetuosos. Alumnos muy difíciles, a los que sí les he tenido que llamar la atención, les he tenido que levantar reportes, los he tenido que reprobar, los he tenido que expulsar a veces de la escuela. Y pues si le preguntas a uno de esos alumnos, pues seguramente te va a hablar muy mal de mí, te va a decir que soy muy regañón, que soy muy exigente, etcétera. Pero lo que hago como maestro no lo hago por el qué dirán de mí. Yo lo hago siempre tratando de dejar lo mejor de mí para mis alumnos. Ya que ellos lo aprovechen o no lo aprovechen, pues ya es decisión de ellos. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido su evolución como docente? Gracias, Ángel, por la pregunta. Sí, yo les contaba que inicié como maestro hace 18 años, cuando yo era muy jovencito, tenía 21 años. Y les comentaba que realmente en tus primeros años de servicio es cuando aprendes a ser maestro. En las escuelas, en la universidad, en la normal, te dan la teoría, la parte teórica, que es bien importante conocerla. Pero hay muchas cosas que no te enseñan en la escuela. Por ejemplo, a lidiar con los papás, hacer una reunión de padres de familia, que te toca el concurso de escoltas, que te toca poner un bailable. Y todo eso no te lo enseñan en la escuela. Todo eso lo tienes que aprender tú. Entonces, tus primeros años de servicio son en donde de verdad te conviertes en maestro. Y si estás lejos de aquí de la ciudad, mejor, porque ahí es donde de verdad aprendes y valoras la profesión de ser maestro. Pero también en los primeros años es cuando más te equivocas. Cuando más te equivocas es en tus primeros años, precisamente porque te falta la experiencia, te falta el colmillo. A veces hasta tus propios compañeros ya mayores que tú te quieren agarrar de bajada, te hacen bromas y te hacen tropezar. Pero eso es lo importante, porque nos dice Paulo Freire, nos habla de la pedagogía del error. Aprendemos más de nuestros errores que de nuestros éxitos. Entonces mi evolución ha sido así, a través de tropiezos, a través de equivocarme. Y esos errores me han ayudado a corregir, a ser mejor, a no volver a caer 2 veces con la misma piedra y a ir creciendo y hacer mi trabajo cada vez mejor. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo trabaja usted como docente sus emociones ante una situación complicada? Híjole, esa es una excelente pregunta. Yo creo que es algo de lo más difícil. Es algo de lo más difícil porque los maestros, sí es cierto, a veces nos llevamos los aplausos, los diplomas, los reconocimientos, y ahí pues te sientes muy bien. Y cuando te va bien, tienes que ser humilde, ¿no? No llegar a ser presumido de que yo soy el mejor, yo me gané este premio, yo me gané este trofeo. Pero lo más difícil es que los maestros también recibimos malas palabras, insultos, señas groseras, nos recuerda a nuestra mami a cada ratito. Es decir, recibimos de todo, tanto de los alumnos como de los papás de los alumnos, y a veces hasta de nuestros propios compañeros maestros, ¿eh? Y eso es lo más difícil porque pues a ti te dan ganas obviamente de contestar, hasta de los golpes, me ha pasado, ¿no? Pero siempre tienes que saber en qué lugar y en qué momento, ¿no? Y no digo que te dejes que te insulten, que te agredan, etcétera. Pero es bien fácil. Si un maestro
se pone al tú por tú con el alumno, va a perder, porque el maestro va a perder su empleo, va a perder su reputación y hasta puede llegar a la cárcel. Si un papá se pone al tú por tú con un padre o madre de familia, también va a perder, porque el papá siempre le van a dar la razón y otra vez el maestro pierde su empleo, y pierde todo, pierde su reputación, pierde el respeto, etcétera, etcétera, ¿no? Y con los propios compañeros también, ¿no? Dentro de la escuela, en horario laboral, hay que ser muy respetuosos, ¿no? Entonces, cómo manejar las emociones es lo más difícil, es lo más difícil. En pocas palabras, tienes que respirar profundo, contar hasta 3 y demostrar que tienes esa capacidad, ¿no? Que no te vas a agarrar al tú por tú ni con un alumno, ni con un papá, ni con un maestro. Al menos no en la escuela, ¿no? Entonces es bien, bien complicado. Buenas noches, profe. Mi nombre es Maricruz y a mí me gustaría preguntarle cuáles son las estrategias que usted ha tenido que implementar para mantener el interés del estudiante. Buenas noches, Maricruz. Es bien complicado también. Les voy a platicar. Hace 18 años que yo empecé como maestro, ya existían los celulares, pero eran de esos de cacahuatito. Eran de los que no tenían acceso a internet, no tenían redes sociales, no existía Facebook, no existía YouTube, no existía nada de las redes sociales, ¿no? Eso era una ventaja porque el alumno no se distraía tan fácil. Entonces, era más fácil captar su atención. Hoy en día, sobre todo con estas aplicaciones como TikTok, que son videos bien chiquititos de 10 segundos, de 20 segundos, y lo pasas al otro, 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 nuestros alumnos han perdido esa capacidad de atención. Nuestros alumnos, hay estudios científicos que te dicen que cuentas solamente con 30 segundos de atención del alumno. Tienes 30 segundos para captar su atención, para hacer tu clase interesante. Si en esos 30 segundos no lo motivaste, no le llamaste la atención, pierdes al alumno, se te va. O sea, está presente, está sentado, y a lo mejor está así como que tú piensas que te está poniendo atención, pero su mente está en otro lado, su mente está en fuga. Entonces, ¿cómo mantener la atención del estudiante? Lo que me ha dado resultado es hablarle de cosas que él va a aplicar en su vida real. Es decir, si yo llego con mi alumno y le digo, a ver, chicos, hoy vamos a aprender a sacar raíz cuadrada, pues no, ya los perdí, ¿no? Entonces tengo que empezar con un problema. Por ejemplo, en el contexto donde yo laboro, muchos alumnos trabajan en la central de abastos. Y entonces yo llego con un problema, les digo, oigan chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les fue hoy en el trabajo? No, pues bien. Oigan, ¿cuántas cajas cargaron? No, pues como 20. Oye, ¿y cuánto pesa cada caja más o menos? No, pues pesa como, pues depende. Si son de papa pesan más, si son por ejemplo, de chícharo pesan menos, si son de zanahoria también son pesadas. Y empiezo a platicar con ellos de lo que viven en su realidad. Me dicen, no, pues como 20 kilos. Oye, y si pesan 20 kilos y te cargaste como 100 cajas, ¿cuántos kilos te habrás echado a la espalda hoy en tu chamba? No, pues no sé. Pues a ver, es que hay que hacer las cuentas, ¿no? O cómo, a ver chicos, imagínense que yo soy en la central y tengo una bodega que mide tanto por tanto. ¿Cuántos costales de cebolla me caben ahí? Ah, no, pues ya empiezan a trabajar, pero con problemas de su vida real. O sea, con conocimiento que ellos pueden aplicar o pueden relacionar con su vida real. Y si tú empiezas por ahí, los alumnos se mantienen un poquito más concentrados. Entonces eso es lo que me ha funcionado, partir de la realidad del alumno. Muchas gracias, profe. Gracias a ti, Maricruz. La siguiente pregunta es, ¿qué lo motiva a dar lo mejor de sí en su trabajo día con día? Muchas gracias, Jessica. Es una muy buena pregunta. Te voy a decir por qué. Les platicaba yo hace ratito que yo desde muy chiquito no me despego de los libros. Y les voy a decir algo que tal vez está mal, pero todo lo que yo sé, del 100% que yo sé, el 99% no lo aprendí en la escuela. El 99% lo aprendí por fuera.
leyendo, investigando, trabajando, experimentando, etcétera, etcétera, etcétera. Desafortunadamente pasé por 6 años de primaria, 3 de preescolar, 3 de secundaria, 3 de prepa, 4 de normal. Tuve muchos maestros y muchas maestras, pero de todos ellos solamente recuerdo a 3. A los mejores maestros, a los que me han inspirado. Y el resto de maestros no me acuerdo ni de sus nombres. Lo que sí me acuerdo es que eran malos maestros. De verdad, malos maestros. En mis tiempos todavía había aquellos maestros que estaban escribiendo en el pizarrón. Si estabas distraído, agarraban el gis o el borrador y ¡fum! Y al que le tocara, en la cabeza, más. Y no hiciste la tarea, no, pues pon las manos y arreglazos, pau, 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 pau. Todavía a mí me tocó eso, me tocó recibir esos golpes de mis maestros. Me tocaron maestros que iban a la clase con flojera, que eran maestros solo por cumplir y por ganar su dinero. O sea, no iban a enseñar al alumno, no iban a motivar al alumno, solo iban porque pues ya quiero que caiga la quincena y que me den mi dinerito, ¿no? Entonces ese tipo de maestros son, y lo sigue habiendo, tristemente sigue habiendo ese tipo de maestros. Entonces yo desde que fui alumno me di cuenta de que no necesitamos ese tipo de maestros, no necesitamos ese tipo de educación. Y lo que me motiva a dar lo mejor de mí es que dije, cuando yo fui alumno, dije, cuando yo sea maestro, no voy a ser como él, no voy a ser como ella. Voy a tratar de que mis alumnos se interesen, de que le echen ganas, de motivarlos, de verdad ir a enseñar al alumno. Y lo que me motiva siempre para ser mejor son ellos, son mis alumnos. Siempre los quiero ver triunfar, los quiero ver felices, los quiero ver destacando. Y yo hago todo lo que está en mis manos y hasta lo que no, porque mis alumnos brillen y destaquen. Eso es lo que siempre me ha motivado. La siguiente pregunta es, ¿cómo ayudarías a un estudiante que tiene dificultades para seguir el ritmo de su clase? Qué buena pregunta. Pedir que 30, 40 o 25 alumnos vayan al mismo ritmo es imposible. No se puede. No se puede. Ustedes pregúntense en la naturaleza, por ejemplo, en una manada, si a poco todos van caminando al mismo tiempo. No. Siempre hay diferentes ritmos. Todos somos diferentes. Entonces, el maestro que piensa que en su salón, sus 30, sus 40, sus 25 alumnos, todos tienen que ir parejitos, está muy equivocado. Está muy equivocado. Siempre hay alumnos que destacan, hay otros que les cuesta, pero también cada alumno tiene diferentes intereses. Hay alumnos que destacan mucho en lo académico, que les gusta mucho leer, que les gustan mucho las matemáticas y destacan en esa área. Pero hay alumnos que no. Hay alumnos que no les gustan las matemáticas ni leer. Hay alumnos que destacan en el deporte. Son muy buenos futbolistas, muy buenos basquetbolistas. Hay alumnos que destacan, por ejemplo, en las expresiones artísticas. Les gusta mucho bailar, les gusta mucho dibujar, dibujan muy padre. Entonces, no es que haya alumnos buenos y alumnos malos, sino depende para qué. Porque a lo mejor el que contesta muy bien el examen de matemáticas, pero si tú le dices, vamos a poner un bailable, le va a costar trabajo. O si le dices, vamos a aprender a tocar la flauta, le va a costar trabajo. Y a lo mejor al que se le dificulta en matemáticas, es talentoso en el baile, es talentoso en el deporte. Entonces, ¿qué trato de hacer con los alumnos? Brindarles diferentes oportunidades.